es el trabajo social? El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que estudia al hombre en su situación social a través de diversas estrategias metodológicas que le permiten determinar las necesidades y carencias mediante las funciones de investigación, administración, orientación, gestoría y educación. Todo ello con el fin de lograr el desarrollo humano. Objetivos generales del trabajo social. Investigar la problemática social a través de la identificación de las necesidades y las carencias de la población para generar políticas de servicio tendientes a prevenir y atender las causas y efectos de estas situaciones. Promover la participación de los individuos y grupos en el plano de las decisiones y la acción, a través de un proceso de educación social y capacitación. Contribuir al desarrollo humano mediante la atención y satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los individuos, grupos y comunidades, particularmente de aquellos colocados dentro del sistema social en una posición de desventaja y que reconocemos como grupos de atención prioritaria. Etapas del desarrollo histórico del trabajo social. El proceso histórico-social de constitución de la especificidad profesional. En la historia de la humanidad ha surgido un conjunto de prácticas y de representaciones que intentan explicar, definir e intervenir en dichos efectos. Entre ellas se ubica a trabajo social. Por lo tanto, el ámbito de relaciones sociales se define con los sujetos portadores de necesidades y carencias y sujetos portadores de recursos y satisfactores. Interactúan a través de un sujeto social, interviene como intermediario en el tratamiento del problema social que los interrelaciona. Las primeras formas de ayuda en el esclavismo. La esclavitud fue un sistema de dominio del hombre por el hombre. El esclavo era usado como cosa, o sea, hasta el abuso. Carecía de personalidad jurídica y del derecho a la propiedad particular y podía ser muerto por su amo sin que éste incurriera en la responsabilidad. Revisemos las formas de ayuda en algunas de las principales civilizaciones de la antigüedad. En los siguientes cuadros encontramos que Mesopotamia, Egipto, China, India, Israel, Roma, Grecia y en el tiempo del cristianismo, todos tenían diferentes formas de ayudar. El feudalismo. El feudalismo fue un sistema de organización político-social que se dio en casi todas las naciones europeas durante la Edad Media. En el feudalismo, el modo de producción descansa en el régimen de servidumbre, en el que el señor gravita sobre el siervo explotando su fuerza de trabajo y abusando de este en su beneficio. En Roma, en los primeros siglos de la era cristiana, encontramos a un importante social del trabajador social actual, el diácono. Este formaba parte de una organización de beneficencia, el diaconado, en la cual se llevó a una matrícula, o sea, el registro de los pobres, así como datos sobre sus necesidades. Al liquidarse el sistema feudal, tuvo lugar la separación entre los hombres y la tierra, por lo cual se dio la libertad a los siervos. Esto fue acompañado de la pérdida de seguridad económica del trabajador al dejar de contar con el apoyo del poder feudal, que en momentos de crisis lo ayudaba. Fue así como la Iglesia asumió secularmente la pesada carga de fundar y sostener las numerosas escuelas, hospitales, asilos, orfanatos, hospedería, etc. De ahí que pueda concluirse sin la menor hipérbole que en el mundo occidental y hasta la Reforma, al menos la historia de la que con el tiempo terminaría cristalizando en el trabajo social, se identifica prácticamente con la Iglesia. Etapa tritécnica. El ejercicio de la caridad y de la filantropía. La especificidad profesional comienza a constituirse recuperando elementos de otras prácticas no profesionales a través de las cuales se interviene en las necesidades y carencias para cumplir con las instrucciones de una doctrina. Así, el trabajo social se despliega del ejercicio de la caridad, entendida como la puesta en acto de un mandato de Dios, hacer el bien por amor a Dios, y deviene también del ejercicio de la filantropía, como la puesta en acto de un imperativo ético, hacer el bien por amor a Dios. El ejercicio de la caridad y de la filantropía. En la caridad, el objetivo de salvar el alma de la pobreza es una determinación divina. Por eso es necesario dar la limosna y el consuelo. La intervención culmina en el donativo. Por el contrario, en la filantropía, el objetivo es ayudar al semejante y la pobreza es imponderable. Por eso se niega la limosna como una dádiva y se plantea una ayuda que actúe como paliativo de la circunstancia del prójimo. Los pioneros del trabajo social en Europa. A fin de conocer en qué consistió la influencia europea en el trabajo social de casos, es conveniente empezar desglosando las ideas fundamentales de las teorías y de la obra de 4 europeos que, entre el siglo XVI y el siglo XIX, trabajaron en el terreno de la caridad y de la beneficencia. Sus teorías repercutieron más allá de las fronteras de sus respectivos países e incluso más allá del Océano Atlántico. Después será preciso mencionar algunas realizaciones inglesas del siglo XX, en las que se han inspirado directamente las promotoras norteamericanas del trabajo social de casos.
Juan Luis Vives propugnaba por la redistribución de la riqueza, el recogimiento y la clasificación de los pobres. Juan Vives es destacado pionero en la obra asistencial, contribuyó de manera relevante a hacer ver al hombre como un valor social con respeto a su persona. Vicente de Paul destaca en la obra del servicio social. Su obra social de ayudar se basa en el pequeño método. Este consistía en acercarse al pobre visitándolo en su domicilio en forma amistosa, para descubrir sus problemas físicos y morales. También concedió gran importancia a la individualización y aceptación del hombre en la persona del necesitado. No se puede ayudar eficazmente a un ser humano, decía, si no se logra establecer con él una buena relación. Benjamin Thompson. Thompson intentó implantar el tratamiento individual y tenía confianza en las posibilidades de rehabilitación del individuo. Hizo crear en Múnich en 1790 una gran institución destinada a inculcar a los mendigos el hábito del trabajo, denominada Casa de Trabajo Militar. En dicha institución eran bien acogidos los pobres quienes se dedicaban a la fabricación de vestimenta para el ejército. Este centro obtuvo un auge inmediato. Thomas Chalmers. El método propuesto por Thomas ante un caso de necesidad fue: en primer lugar, había que indagar cuidadosamente sobre ella, determinar su verdadera causa y desarrollar las posibilidades de automantenimiento del propio pobre. Si esto último no fuera posible, se debería alentar a los parientes, amigos y vecinos para que se hicieran cargo de los huérfanos, de los ancianos, de los enfermos, de los inválidos, etc. Si de ese modo no se pudiese resolver la necesidad en cuestión, había que encontrar de entre los ciudadanos ricos quien mantuviera tal familia, y solo en el supuesto de que fracasaran todas estas actuaciones, el diácono del distrito debería pedir la ayuda a los fieles. La institucionalización de la beneficencia. En 1601, Inglaterra promulga su Ley de los Pobres. En ella se reconocía la obligación del Estado hacia los desvalidos y se establecía un sistema de control para que trabajaran los que tuvieran capacidad de hacerlo. En Europa y en Estados Unidos, la práctica de la caridad y de la filantropía se reconocen como un campo específico de intervención, y a partir de mediados del siglo XIX comienzan a desarrollarse en otras condiciones. Estas prácticas se institucionalizan con el surgimiento de organizaciones que plantean a las actividades, beneficios asistenciales como especialización a favor de los indigentes de la industrialización. En ese momento, el tratamiento de las necesidades y carencias se estructuran en tres ámbitos. 1. Las organizaciones de las sociedades de la caridad. 2. Los movimientos de reforma social. 3. La incipiente acción del Estado. Cada uno de estos tres ámbitos tiene una significación diferente en la conformación de trabajo social como campo profesional. Las primeras instituciones derivadas del naciente capitalismo. A pesar de la inmigración de la COS hacia los Estados Unidos, las ideas e inspiraciones de este organismo contaban con adeptos en Inglaterra, haciéndose notar entre ellos una mujer inteligente, Octavia Hill, que intentó difundir la individualización y subrayar la importancia de las relaciones de persona a persona. Esto aconteció también hacia 1870, año en que se dio a conocer por varias publicaciones, aunque no consiguió influir en sus contemporáneos dentro de su propio país. Sus teorías hallaron terreno propio en Boston, Estados Unidos, a pesar de que nunca estuvo personalmente en dicha ciudad. En la Gran Bretaña se iniciaron cursos para preparar a personal para tratar problemas de miseria, abandono, enfermedad y delincuencia a partir de 1860. Etapa técnica del trabajo social. En América, como en todos los demás países, el trabajo social empezó inspirado por móviles caritativos, para ser luego organizados de una manera sistemática. La obra de Mary Ellen Richmond nace en Mayville, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica en 1861 y muere en 1928. Realiza sus estudios secundarios en Baltimore. Posteriormente trabajó como tenedora de libros. En el año de 1889 ingresó como tesorera asistente en la COS. A continuación presentaré una línea del tiempo de las grandes aportaciones y las obras de Mary Richmond para el trabajo. Es así como podemos observar en este bosquejo histórico que la finalidad del trabajo social es encontrar y satisfacer las necesidades humanas.
La evolución secular de la ayuda al prójimo por motivos caritativos o religiosos hacia una asistencia organizada y llevada a cabo por profesionales tiende a satisfacer de una manera más eficaz las necesidades humanas fundamentales. El movimiento de reconceptualización. La década de los años 60 fue pródiga en acontecimientos que propiciaron como semilla en tierra fértil lo que más adelante identificaremos como movimiento de reconceptualización. Saldos positivos y negativos del movimiento de reconceptualización. Antecedentes y surgimiento del trabajo social en México. La asistencia social en el México por-revolucionario. En una revisión histórica orientada a conocer cómo pudieron consolidarse las instituciones sociales después de la Revolución Mexicana, se observa que durante 1920, vuelto el país a la normalidad, se reorganizó la beneficencia y se le asignaron los productos de la Lotería Nacional para sostenerse. La profesionalización del trabajo social en México. La asistencia social en México por-revolucionario. La primera institución educativa de trabajo social en el país fue la Escuela de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de Educación Pública. Desde 1926 se había contemplado el proyecto, sin embargo, este fue conocido de manera oficial el 2 de febrero de 1933, gracias al empeño de su fundadora, la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez. A continuación les presentaré el primer plan de estudios de trabajo social de la SEP de 1937 y los requisitos de ingreso. La formación de los licenciados en trabajo social en la UNAM. No es hasta 1968 cuando se da curso al proyecto de creación de la licenciatura en trabajo social, gracias al esfuerzo de los profesores, alumnos y profesionales, quienes, conscientes de la responsabilidad histórica de la disciplina, promueven la implementación de la licenciatura. La construcción metodológica del trabajo social se ha convertido en una profesión a través de un proceso evolutivo normal. Está sustentado por los mismos principios que son comunes a las profesiones clásicas. Tiene una base científica. Exige responsabilidad del que le ejerce, es práctico en sus propósitos, posee técnicas especiales, cuenta con una organización propia, así como con actividades perfectamente definidas y, por último, atiende los intereses públicos. La metodología tradicional dentro del trabajo social. Trabajo social de casos. El trabajo social de casos tiende a ayudar a individuos que tienen dificultades para algún aspecto de su existencia. En él hay siempre una persona que ayuda y una persona a quien se ayuda. El principio de trabajo social de casos consiste en considerar que ningún usuario es igual a otro en sus necesidades y que, por lo mismo, los conocimientos y técnicas de la profesión deben aplicarse de diferente manera en cada caso. Trabajo social de grupos. El trabajo social de grupos, en contraste con el de casos, se ocupa del individuo en su calidad de miembro de un grupo. Parte del hecho de que la gente no vive sola. Desde que el individuo nace, ingresa al grupo familiar y toda su vida se desarrolla como miembro de diferentes grupos. Las actividades del trabajo social de grupos abarcan un número determinado de personas que se encuentran reunidas en una empresa común. Trabajo social en la organización y desarrollo de la comunidad. Entiende por este aspecto del trabajo social el proceso tendiente a lograr el equilibrio entre las necesidades asistenciales de la comunidad y los recursos para cubrirlos. Tal propósito requiere tanto la participación de elementos profesionales como la de voluntarios, y para alcanzarlo se debe incrementar la iniciativa, la confianza y la preparación de los participantes, pues solamente así pueden llevarse a efecto proyectos que mejoren la metodología de transición. Esta evaluación del hacer profesional permitió sentar bases para la formulación de nuevos enfoques metodológicos que permitieron un conocimiento más científico de nuestra realidad y una acción profesional más racional y acorde con las mismas. De los diseños realizados, analizaremos brevemente el método integrado, el método básico y el método único, por ser representativos de una etapa de transición de la metodología del trabajo social. El método integrado es equivalente al método polivalente, uno proveniente directamente del polo hegemónico del trabajo social y otro de Puerto Rico. Ambos parten de la llamada integración de métodos que propugnan que los problemas sociales que se diagnostiquen pueden ser susceptibles a trabajos de casos, de grupos, de comunidad o una combinación de estos. El método básico. En trabajo social suele hablarse de método básico, método global, método general, método único y hasta de método integrado para referirse al mismo método de intervención en la realidad con ciertas diferencias de forma, pero no de fondo. Asimismo, es posible identificar la repetición y afinidad de muchas técnicas y procedimientos incluidos en cada uno de los métodos antes citados. Método único. Este método logra una transformación social de las condiciones existentes a través de la acción racional realizada por una persona que ha tomado conciencia de su valor y de su dignidad humana. Para lograr dichos objetivos, el método único propone 4 grandes funciones: función educación social, función investigación social, función planificación social y función asistencia.